Mi nombre es Yatsiri Noemí Trujillo Alvarado de Sexto. Nosotros les vamos a hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio contribuye a la hemostasis encargándose del intercambio gaseoso oxígeno y dióxido de carbono entre el aire, la sangre y las células de los tejidos. Su clasificación. El aparato respiratorio se divide en aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior. En el aparato respiratorio superior encontramos la nariz y la faringe, y en el inferior encontramos la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Según su función, la zona conductora se divide de nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, mientras que la zona respiratoria se divide de bronquios y alveolares. La nariz es una porción interna y externa. Nos ayuda para el calentamiento, humectación y filtración del aire, la detección del estímulo olfatorio, la modificación de las vibraciones vocales, mientras que la faringe es un conducto con forma de embudo de unos 13 centímetros que comienza en las fosas nasales y terminan en la laringe. Se divide en 3 regiones: nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Y la laringe es un pasaje corto que conecta la laringofaringe con la tráquea, la cual se encuentra en la línea media del cuello. Cuerdas vocales. Dentro de la laringe se encuentran 2 pares de repliegues. Delimitan un espacio triangular llamado glotis y cuando el aire se dirige a los pliegues vocales, vibran y producen sonido. El cartílago tiroides son 2 láminas fusionadas que forman la pared anterior de la laringe y es más grande en los hombres que en las mujeres. La tráquea se localiza por delante del esófago, se extiende desde la laringe hasta donde se divide en los bronquios primarios. La pared de la tráquea está compuesta por la mucosa, la submucosa, cartílago hialino y la adventicia. En los bronquios, la tráquea se divide en bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos y los bronquiolos terminales. En los pulmones son órganos pares situados en la cavidad torácica separados por el corazón. Cada pulmón tiene un hilo que son vasos sanguíneos. En los lóbulos y fisuras, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras y el izquierdo 2 lóbulos y una fisura. Cada lóbulo tiene tejido conectivo en un vaso linfático, una vena y una arteria. Cada lóbulo recibe un bronquio secundario. Ambos pulmones tienen una fisura oblicua. Los pulmones están recubiertos por una membrana doble, pleura parietal y pleura visceral. Entre ellos hay un líquido lubricante que es el líquido pleural. Intercambio de gases. Se produce por la diferencia de la presión entre el alvéolo y la sangre. La presión es parcial y proporcional. Transporte de oxígeno por la sangre. El 97% es transportado por la hemoglobina, formándose una oxihemoglobina. La hemoglobina contiene 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso, y cada uno de ellos se une de una forma reversible a una molécula de oxígeno. El 3% restante se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. Hemoglobina. El factor que determina cuánto oxígeno se unirá a la hemoglobina es la presión. Cuanto más alta, es más oxígeno que se combina con la hemoglobina. Transporte de dióxido de carbono por la sangre. El 65% se transporta como ion bicarbonato, disuelto en el plasma. El 25% se transporta unido a la hemoglobina, en forma carbaminohemoglobina. El 10% se transporta disuelto directamente en el plasma. La respiración celular es el proceso metabólico por el cual los nutrientes se combinan con el oxígeno y se descomponen liberando energía. Ocurre en las mitocondrias de las células. Esta energía es utilizada para la síntesis de las moléculas de ATP. El ATP es utilizado para realizar otros procesos, biosíntesis o la contracción muscular. La biosíntesis es el conjunto de miles de reacciones químicas que ocurren continuamente en el cuerpo de un ser vivo, en las que las moléculas más sencillas forman biomoléculas. Son moléculas orgánicas y estas son más complejas.
La biosíntesis o anabolismo es una de las dos partes en las que se divide el metabolismo y requiere energía. Se diferencia del catabolismo, la otra parte del metabolismo que no requiere energía. Pasamos al centro respiratorio. Los impulsos nerviosos son enviados desde bulbo raquídeo o puente. El bulbo raquídeo controla el ritmo básico de la respiración, inspiración y expiración, normal y forzada. Los nervios que participan son los nervios intercostales, frénicos, vagos y glosofaríngeos. Los centros respiratorios son quimiorreceptores, son neuronas sensitivas que responden a las sustancias químicas, controlan el O2 y CO2, localización bulborraquídeo, carótidas y aorta y forman parte del sistema nervioso periférico. El oxígeno de la sangre. El nivel de oxígeno en la sangre normal suele estar entre los 75 y los 100 milímetros de mercurio. Por debajo de 60, normalmente se considera que la persona necesita oxígeno complementario, por ejemplo, por medio de un respirador. Las personas que contraen COVID-19 o también la hipoxemia silenciosa pueden tener unos niveles de oxígeno en sangre debajo de los 50. El oxímetro nos ayuda a representar la frecuencia del pulso y te dice cuántas veces tu corazón late por minuto. La SpO2 es una abreviatura que significa saturación de oxígeno por pulsiometría. El pulsioxímetro emite una luz polarizada que al pasar por el dedo o una zona de nuestro cuerpo con mayor microcirculación, muestra la cantidad de hemoglobina saturada. Una hemoglobina saturada es una proteína de la sangre que transporta el oxígeno. Los cuerpos cariótidos notan la falta de aire o respiran de forma acelerada para conseguir un mayor nivel de oxígeno. Es un mecanismo de reflejo de nuestro cuerpo que depende de los cuerpos cariótidos, unos pequeños órganos situados al lado del cuello junto a la arteria cariótida. Estos cuerpos detectan la baja de oxígeno en la sangre y envían la señal a nuestro cerebro para estimular la respiración. La infección en este órgano por el COVID-19 podría ser la causa de hipoxemia silenciosa. Circulación pulmonar. Los pulmones reciben sangre de dos tipos de arterias, pulmonares y bronquiales. Las bronquiales suministran la sangre oxigenada al pulmón. El regreso de la sangre oxigenada al corazón se da por las venas pulmonares drenando la aurícula izquierda. Ventilación pulmonar. Es el intercambio de gaseoso en el organismo. La ventilación pulmonar es la respiración entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Respiración externa es el intercambio de gases entre la sangre y los alvéolos pulmonares. Respiración interna es el intercambio entre los capilares sistemáticos y las células. Respiración. Hay dos tipos de respiración. La respiración tranquila, que va por el diafragma, y la respiración forzada, movimiento costal. O inspiración, proceso activo, o expiración, proceso pasivo. Presión durante la ventilación. El aire desplaza hacia los pulmones. La presión del aire en su interior es menor que la atmósfera. El aire se moviliza hacia afuera de los pulmones cuando la presión dentro de los alvéolos debe ser más baja que la presión atmosférica. Para que el aire fluya hacia el interior de los pulmones, la presión dentro de los alvéolos debe ser más baja que la presión atmosférica. Ley de Boyle. Volúmenes y capacidades pulmonares. La cantidad de aire que entra y sale se le denomina volumen de corriente, y el aire entra y sale por minuto se le denomina ventilación por minuto. Va a variar dependiendo de las actividades realizadas. Intercambio de gases. Se produce por las diferencias de presión entre el alvéolo y la sangre. La presión es parcial y proporcional.